Mi nombre es Roberto Allende, soy emprendedor, trabajo en una empresa que se llama Mentes. Mentes es una empresa que provee servicios de desarrollo aplicados principalmente en la web y que cuenta con experiencias en joint ventures de startups tecnológicos desde hace varios años. Bien. En esta charla voy a intentar responder esta pregunta, que me la vengo haciendo hace muchos años, casi 10 años. ¿Qué significa emprender? Muchas veces he ensayado distintas respuestas y creo que esta charla sigue siendo un ensayo a intentar responderla. Espero que pueda transmitirles algunas de las lecciones que fuimos aprendiendo muchas veces, incluso dándonos la cara contra la pared. Para ilustrar la respuesta voy a usar 5 casos y me voy a apoyar en una metodología que se llama Lean Startup. Voy a comenzar con el primer caso. Pertenece al mundo de la ficción, es una película rodada en 1982 y éxito de taquilla de la época de Los Cazafantasmas. ¿Quién no vio esta película? Cuenta la historia de 3 investigadores que dejan el mundo académico para lanzarse a la iniciativa privada. Si bien la historia habla de un mundo ficticio, de una necesidad ficticia, capturar fantasmas, describe con mucha precisión los pasos que solemos dar los emprendedores a lo largo de la historia de un emprendimiento. La historia comienza con 2 epifanías. Epifanía es un término que generalmente se emplea en contextos religiosos, proviene del griego epifanea y significa revelación, un fenómeno. La primera epifanía se da cuando los 3 héroes de la película se encuentran con un fantasma en la biblioteca pública de Nueva York. Antes de ello salen corriendo despavoridos, pero no antes sin llevarse muestras de los residuos que dejan los fantasmas. Aparentemente, no soy un experto en el tema, los fantasmas dejan residuos. A partir de esos residuos logran descubrir una técnica para capturar y almacenar fantasmas. Esa es la segunda epifanía de la película y es el momento en el cual el emprendedor se da cuenta, descubre una solución a un problema y genera una visión. Emocionados por el descubrimiento, vuelven a su laboratorio y allí los espera el director de la Universidad de Columbia para la cual trabajan con una carta de despido. Generalmente, una epifanía sumado a un giro inesperado en una carrera, ya sea voluntario o no, resultan en un emprendimiento. En este momento hay 2 hechos que la película captura con bastante precisión, diría. El primero es ese momento donde se juntan las personas y deciden emprender. Está muy bien ilustrado en la película, si tienen la oportunidad se lo recomiendo. El segundo hecho que captura muy bien es la manera en que los emprendedores solemos describir nuestras propuestas de valor al inicio de una aventura. No decimos capturar y almacenar fantasmas, no. Decimos cosas tan poco claras como puede resultar esta frase. Investigaciones y eliminaciones paranormales profesionales. ¿Inve qué? El siguiente paso es obtener fondeo. En esta historia, los emprendedores recurren a hipotecar un inmueble de uno de ellos, cosa que también se suele dar en la realidad, es decir, recurrir a fondos, ahorros y endeudamiento de los propios emprendedores, para luego acudir a amigos, familiares y posteriormente, si se da el caso, inversores externos. Con el dinero en mano viene la parte más feliz, la ejecución, gastar el dinero, construir nuestras oficinas centrales, investigación y desarrollo, la elaboración del artefacto que nos va a permitir proveer la solución que queremos proveer y el marketing en medios masivos. En ese caso esa es la captura del comercial de promoción de los cazafantasmas, con los que viene el primer cliente, la historia de cómo se resuelve satisfactoriamente el primer caso y a lo que le sigue el éxito masivo y la aparición en los medios de prensa como empresarios de renombre. Recapitulando, aparentemente, de la manera de que nosotros
contamos la historia de los emprendimientos y muchas veces los imaginamos en nuestras propias cabezas, creemos que, o tendemos a creer que para emprender necesitamos una idea brillante, inversión o fondeo, gastamos el dinero para obtener el primer cliente, a lo que le sigue un éxito inmediato y rotundo. Y si algo no funciona en esta receta, generalmente tendemos a creer que el problema está en la idea que no es lo suficientemente brillante. Está bien, esto es una historia de ficción, no es del mundo real, concedido. Veamos un caso de verdad, donde tengamos empresarios, inversores y dinero de verdad. Además, en el caso de los cazafantasmas, ni siquiera eran empresarios que provenían del mundo corporativo, eran investigadores que dejaban la academia para incursionar en iniciativa privada. No tiene nada de malo esto, pero no nos dice mucho esta historia respecto al management, a la administración o la gestión del emprendimiento. Segundo caso, Webvan. Webvan es un sitio que te permite comprar productos comestibles vía internet. Vos accedes al sitio, elegís los ítems que querés comprar y junto con el rango de entrega, que puede ser de media hora a 4 días. En sus inicios, Webvan prometía precios más económicos por un 5%, y una de las ventajas competitivas era la tecnología que empleaban para la logística y distribución. Por cada ciudad donde Webvan desembarca, construye centros de distribución de 100 kilómetros cuadrados o el equivalente a 18 supermercados. La empresa se funda en diciembre de 1996 por Luis Borders. Luis Borders es un empresario que en la década del 70 fundó la empresa Borders Group, un retailer de música y libros que en 1999 contaba con 256 sucursales en todo el mundo y tenía ingresos por $256 por metro cuadrado. En abril de 1999, la empresa ya contaba en su staff con empresarios que habían dejado sus puestos de vicepresidentes en empresas como Oracle Corporation, Andersen Consulting, FedEx, entre otras. En ese mes recibe inversión por $120 millones. Multiplíquenlo por 4, imagínense todos los ceros de ese número. En junio de 1999 abre las puertas al público el primer centro de distribución en San Francisco. Un mes más tarde vuelve a recibir inversión, esta vez por $275 millones de dólares. Vayan sumando. En noviembre de 1999 hace su oferta pública inicial, es decir, comienza a cotizar en bolsa, donde se hace de $400 millones de inversión. En junio, 7 meses más tarde, en junio del año 2000, abre su segundo centro de distribución en Atlanta y expande sus operaciones de San Francisco para abarcar Sacramento. En julio del año 2000 adquiere su competidor directo, Home Grocer, sumando 9 centros de distribuciones más, y teniendo en cuenta el centro de distribución que abre un mes más tarde en Chicago, Webvan a esta altura llega a tener cobertura en 10 ciudades de Estados Unidos. Bueno, necesito su ayuda. ¿Cuánta inversión recibió Webvan hasta este momento? ¿Cuánto? Fueron demasiados. ¿Allá? Muchas gracias por la ayuda, que tiene que ser recompensada. Son divididos de X como, esto no es posible. Muy bien, $795 millones. Para resumir una historia larga en pocas palabras, un año más tarde la empresa se declara en quiebra. ¿Qué pasó? Se gastaron todo el dinero, la empresa no llegó a alcanzar el punto de equilibrio, es decir, ser rentable, salieron a buscar nueva inversión, no la consiguieron, comenzaron a renunciar sus gerentes, no lograron cubrir los puestos, la acción cotizó por menos de $1 por más de 90 días, fue suspendida en Nasdaq, resultado de la quiebra. 10 años después, y habiendo corrido mucha agua bajo el puente, o más bien diría tinta y papel, creo que los problemas de Webvan se pueden resumir en 2 elementos.
Por un lado, se sobreestimó la oferta, la propuesta de valor, y por otro lado se sobreestimó el crecimiento. Es decir, asumieron en su fundación, los fundadores, disculpen, asumieron que había más gente dispuesta a comprar alimentos por internet de lo que en realidad se encontraron después de la fundación que ocurría. Y por otro lado, asumieron o diseñaron estrategias de marketing basadas en publicidad en medios masivos, lo cual era extremadamente caro, que no lograron hacer crecer la base de clientes como ellos esperaban. Gastan dinero y no logran obtener resultados positivos. Históricamente se creía que un buen estudio de mercado con una buena estrategia eran indicadores de éxito. El tema es que en los startups la incertidumbre es tan grande que con esto no alcanza. Por otro lado, ante las dificultades que presenta el management tradicional para gestionar startups, muchos emprendedores e inversores creen que la solución está en la escuela del Just Do It. Esta escuela indica que si el management tradicional es el problema, la respuesta está en el caos. Esto, puedo testiguar en primera persona, generalmente no funciona. Aparentemente, podría parecer contraintuitivo que algo como una startup donde estamos hablando de innovación, disrupción, de caos, pueda requerir management. Precisamente esa es la contribución que hace Lean Startup. Comencemos viendo de qué significa una startup. Una startup es una institución humana concebida para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Esta definición no dice absolutamente nada acerca del tamaño o del tipo de empresa en la cual estamos trabajando. El elemento clave es la extrema incertidumbre. ¿A qué nos referimos con extrema incertidumbre? Bien, supongamos que estamos construyendo una nueva empresa, un nuevo producto o servicio. Generalmente, en esos momentos, no sabemos si los consumidores a los cuales estamos apuntando saben que tienen ese problema. Si lo supieran, o si existiera una solución, no estamos seguros si estarían dispuestos a comprar nuestra solución, y mucho menos a nosotros. Incluso, resuelto esta cuestión relacionada a la oferta y la demanda que resumen estas tres preguntas, muchas veces no sabemos si la solución que requiere o la solución que visionamos se puede construir o no. De todas maneras, creo que una de las grandes contribuciones que ha hecho Lean Startup es invertir en el orden en el que nos hacemos estas tres preguntas y por lo tanto asignamos recursos. Históricamente, los emprendedores comenzábamos por la cuarta pregunta, es decir, primero construimos la solución, hacíamos el gran acto de lanzamiento y recién a partir de ese momento verificábamos si existían suficientes consumidores para este producto o servicio. Lean Startup propone invertir el orden en que hacemos estas preguntas y comenzar primero evaluando la demanda. Porque el objetivo de una startup no es construir un producto o un servicio, sino aprender cómo construir un negocio sustentable. En términos criollos y para ser claros. Si yo quiero hacer chorizos, el objetivo del startup no es vender chorizos, hacer chorizos, sino que es, primero, saber detectar dónde están los clientes que estarían dispuestos a comprar los chorizos, para a partir de ahí inferir la máquina que tengo que construir y salir a buscar la chancha. ¿Está? Era un chiste. Gracias. Gracias. Ahora puedo seguir. Lean. El nombre Lean Startup se construye en base al aprendizaje validado. Y el nombre proviene del movimiento Lean Manufacturing que comenzaron Tachi Ono y Shingeo Shingo en Toyota y que le mostraron al mundo diferenciar las actividades que generan valor de aquellas de las que no, contribuyeron con los conceptos tales como la producción just in time, revolucionaron las cadenas de producción y suministro, incentivando la creatividad de los trabajadores. Por otro lado, desarrollaron una técnica
en la cual los trabajadores o los miembros internos de la organización pueden generar innovación de manera sistemática. Lean Startup se basa en este ciclo de feedback que le llamamos, donde a partir de una idea construimos un producto para medir y obtener datos que nos van a permitir aprender a construir un negocio sustentable. Veamos las partes de este ciclo. Cuando hablamos de construir, lo primero que tenemos que hacer es identificar las hipótesis que queremos evaluar. Aquí hay dos hipótesis. La hipótesis de la propuesta, las hipótesis que sustentan la propuesta de valor y la hipótesis que sustentan nuestra estrategia de crecimiento. Por ejemplo, en Webvan, la hipótesis que sustentaba la propuesta de valor era la siguiente. Ellos asumían que había suficiente gente dispuesta a comprar alimentos en Internet. La hipótesis que sustentaban la estrategia de crecimiento era, si invertimos determinado dinero en marketing en medios masivos, incrementaremos nuestra base de clientes un N%. ¿Está? En los cazafantasmas, ¿cuáles serían las hipótesis que sustentan la propuesta de valor? Hay un DVD de TEDx Córdoba para el que responda primero. Muy bien. Si no hay fantasmas en el elevador de la ciudad y gente dispuesta a pagar para que se remuevan esos fantasmas, el negocio no va a funcionar. A ver, yo podría salir y emprender cazafantasmas acá, voy, compro un edificio, como hacen ellos, la ambulancia, pero si no hay fantasmas en la ciudad, digamos, el negocio como tal no va a prosperar. Capaz que termina descubriendo nicho y en realidad sí hay fantasmas y nosotros no lo sabemos, pero... identificar las hipótesis, el próximo paso es construir el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es un producto que tiene solo las funcionalidades que nos permiten recorrer el ciclo. No tenemos que hacer un producto terminado. De hecho, suele haber una tensión entre lo que debería ser la calidad del producto terminado y aquellas que descartamos para recorrer el ciclo. Solo nos tenemos que quedar con las funcionalidades que nos permitan recorrer el ciclo. Y ya vamos a ver por qué. Con el producto mínimo viable en la calle, el próximo paso es medir. No voy a hacer mucho hincapié sobre qué es lo que tenemos que medir, sino que lo voy a mostrar con ejemplos. En ese proceso de medición vamos a ir estableciendo lo que llamamos learning milestones o puntos de referencia, en los cuales nos vamos a obligar a evaluar los datos que estamos recolectando y eventualmente tomar decisiones. Una de las decisiones que podemos llegar a tener que tomar es el pivot. El pivot es el momento en el cual nosotros detectamos que una de nuestras hipótesis, sea en la propuesta de valor o en la estrategia de crecimiento, es falsa, y decidimos realizar un cambio de estrategia y continuar. Caso número 3. The Point. The Point es una plataforma de activismo colectivo. La propuesta de valor o la idea detrás de este proyecto era que si los individuos tienen problemas que no pueden resolver como individuos, como por ejemplo qué hacer cuando los colectiveros paran, pueden agruparse y resolverlos de forma colectiva, organizando boicots o juntando fondos para alguna causa. A fines del 2008, los fundadores no estaban muy conformes con la evolución del proyecto y deciden hacer un experimento, un cambio sutil, pero que va a resultar sustancial. Toman un WordPress, abren un blog con un estilo y publican una oferta. Y prometen que van a publicar una oferta diaria. El primer experimento que hacen es vender 2 pizzas al precio de una. Y para su sorpresa, el experimento funciona y bastante bien. Ese día reúnen 20 personas en sus oficinas a comer las pizzas
de The Motel Bar, un bar en Chicago que está en el mismo edificio donde ellos trabajan. Como les decía, el experimento funciona bastante bien y se convierte en uno de los negocios más rentables de la historia. A esta altura yo creo que tal vez hayan descubierto de qué empresa estoy hablando. ¿De quién? Si lo dicen todos juntos, no puedo saber a quién le tengo que dar el DVD. ¿De quién? Acá, a los tres primeros. Hola, esta señorita. Muy bien, grupón. Cuarto caso. Sapos. Nick Swirmont, a finales de los 90, se da cuenta que no existe ningún sitio que publique catálogos de calzados y que te permita comprarlos. Entonces decide hacer un experimento. Visita a vendedores de calzados de la ciudad donde él vive y les pide permiso para fotografiar el inventario de los zapatos. Esas fotos las publica en internet y le promete a los vendedores de calzado que si él logra venderlos vía web, les va a comprar el producto a precio de lista. El proyecto o el producto inicial que hace Zappos, que pone en línea, es muy sencillo, pequeño. Sin embargo, es más, estaba diseñado para responder una sola pregunta. ¿Hay suficiente gente que esté dispuesta a comprar calzados por internet? La respuesta fue sí. Y de nuevo se descubrió un negocio altamente sustentable. Fíjate que la historia de Nick es de alguna manera similar a la de Webvan, pero la estrategia es otra. En vez de construir centros de distribución, hacerse de stock, él decide hacer casi de forma artesanal un par de operaciones y descubrir si el negocio funciona o no, validarlo o no. De hecho, probablemente Webvan podría haber sido un negocio exitoso, porque el problema estuvo en que la oferta que ellos generaban no estaba acorde a la demanda, pero tuvieron demanda. Misma época, distintos resultados. De hecho, fue tan bueno el negocio que en el 2009 Amazon compró este negocio por 1.100.000 millones de dólares. Producto mínimo viable. El objetivo es aprender. Nosotros podríamos hacer un estudio de mercados, salir a la calle, hacer preguntas hipotéticas a nuestros potenciales clientes de lo que creen que ellos quieren. El producto mínimo viable es una estrategia mucho más efectiva porque nos permite realizar experiencias empíricas, analizar comportamiento real y arriesgar mucho menos. Por otro lado, nos da permiso sorprendernos. Imagínate que hacemos el lanzamiento, invertimos cientos de miles de millones de dólares para hacer nuestro sitio para vender zapatos y de pronto descubrimos que la mayoría de los clientes nos hacen devoluciones porque vos el zapato cuando lo compras por internet no te lo puedes probar. Entonces, por más que sea el número apropiado, viste que hay veces que tenés que bajar medio número, subir medio número, etcétera. Si no lo viste al principio, ya tenés toda una operación pensada construida sobre ciertos supuestos y tenés que hacer un cambio radical. Si ese cambio radical significa tirar a la basura todos los centros de distribuciones que has hecho, probablemente vas a ser renuente a hacerlo. No te puedes despedir cientos de empleados o tirar abajo 100 kilómetros cuadrados, digamos. Vas a tener problemas por lo menos con los inversores. Por otro lado, el propósito del producto mínimo viable no es encontrar al cliente promedio, sino detectar y saber quiénes son los early adopters. Los early adopters son estos consumidores que más perciben la necesidad de tu producto y que eventualmente se van a convertir en evangelistas, van a promocionar tu producto si lograr engagement con ellos. Como les decía antes, existe una tensión entre lo que es calidad y lo que debería ser un producto terminado. En muchos proyectos me ha pasado que al momento de poner en línea el proyecto, existía una tensión entre nosotros en saber si
lo que estábamos poniendo en línea no era demasiado verde y eventualmente afectaría nuestra reputación. Porque el producto carecía de calidad o de determinación. El tema es que hasta que no sabemos quiénes son nuestros usuarios, no sabemos nada acerca de la calidad. Por no mencionar Linux, por ejemplo, un caso más concreto, el de Facebook. Los early adopters de Facebook fueron estudiantes universitarios. A medida que fue creciendo la adopción, se fueron incorporando estos segmentos, por ejemplo, adultos mayores de 50 años, niños de 12 a 15 años. Los parámetros que yo voy a tener para saber qué es la calidad para un adulto o un niño es muy diferente a los que voy a tener para un estudiante universitario. La relación con la tecnología entre cada uno de esos segmentos es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es la calidad? Esa respuesta nos la va a responder nuestros propios clientes, nuestros propios usuarios. Quinto caso, Botizen. Botizen es una plataforma para involucrar a los ciudadanos en la participación de la vida política. Fue construido hace un par de años por una persona que tenía mucha experiencia en gobierno electrónico. De hecho, fue uno de los fundadores de USA.gov, el primer portal del gobierno federal de Estados Unidos. En la primera versión del producto se invirtieron $1.200 solamente y 3 meses de desarrollo para construir una red social donde cualquier persona visitaba el sitio, se registraba, es decir, abría una cuenta en el sitio, activaba su cuenta. En este proceso se verificaba que la persona fuera alguien que está en el padrón electoral. Recuerda que en Estados Unidos votar no es obligatorio. Retener un usuario se daba cuando esa persona visitaba con frecuencia el sitio, y la recomendación es cuando un usuario canalizaba sus inquietudes cívicas usando Botizen o hacía una recomendación directa a un amigo. Menos del 10% de los usuarios que visitaron el sitio se registraron. De ese porcentaje, el 17% de los usuarios activaron sus cuentas, y la activación y la recomendación fueron marginales, menores al 0%. Este es el tipo de métrica del que estaba hablando antes. Fíjate, no estoy hablando de facturación, no estoy hablando de en cuántos medios aparecí, no estoy hablando cuánta gente vino. Estoy midiendo cómo se están comportando las personas que están viniendo. Segunda versión, se invierten $5.000 y 2 meses de desarrollo para hacer mejoras en interfaz de usuario. Se agregan nuevas funcionalidades con el propósito de hacerlo más sencillo el sitio, para obtener los siguientes resultados. La registración crece cerca de un 10%, la activación llega a un 90%, y la retención y la recomendación andan en promedio de alrededor del 5%. Sin estar contento con los resultados, se hace una tercera versión. De nuevo, refinando el mensaje, haciendo entrevistas con los clientes, pero la propuesta sigue siendo la misma. Okay. La registración se mantiene, la activación también, la retención crece marginalmente entre un 2 y un 3%. ¿Verdad? Cuarta versión, el fundador entrevista a los usuarios y ve que aprueban la propuesta de valor, es decir, están interesados en canalizar sus inquietudes cívicas por una plataforma, aprueban la tecnología de registrar y validar si un usuario está en el padrón o no, pero no le ven valor en formar parte de una red social con solo este objetivo. Entonces decide probar usar Twitter, y lo que hace es tomar de los tweets peticiones, inquietudes, y él las transforma en peticiones de papel, cartas, etcétera, que sean compatibles con el protocolo que hablan los legisladores, y él espera que las personas que estén más involucradas en estos procesos estén dispuestos a pagar por este trabajo. La registración crece superando el 40%, la activación cae menos del 10%, pero es marginal. La retención supera el 20%, va mejorando. La recomendación
el 50% y los ingresos representan solamente el 1%. Si bien logra mejorar la retención y la recomendación, los ingresos son marginales a esta altura. Decía hacer una prueba más. Y lo que hace es cambiar el foco de Botizen y en vez de ser un lugar donde los usuarios puedan canalizar las inquietudes, lo convierte en una herramienta para que si vos tenés una inquietud puedas conocer a gente y puedas sumar gente a tu iniciativa, cualquiera sea, juntar fondos para una campaña, lo que sea. Sigue creciendo la registración al 10%, la activación vuelve a subir al 9%, la retención se acerca cerca del 30%, la recomendación otro 10% y los ingresos llegan al 11%. Después de probar y probar 5 veces, por fin encuentra un modelo sustentable. En septiembre del 2010 logra levantar inversión por 1.5 millones de dólares. E introducir en el Congreso el Startup Visa Initiative, una iniciativa que propone dar visas de trabajos a emprendedores que quieran ir a Estados Unidos. Es la primera vez que existe una iniciativa producto del lobby social introducida en el Congreso de Estados Unidos. Esta comisión está avanzando el proceso, todavía no fue aprobado, pero hasta donde han llegado ahora ya es histórico. El pivot está hecho para que nosotros evaluemos las hipótesis que estamos asumiendo como ciertas y si descubrimos que son falsas, demos un cambio de dirección en nuestra propuesta de valor, en nuestra hipótesis de crecimiento. Este término proviene del básquet, donde yo fijo un pie en el conocimiento y las experiencias que tengo, cubro la pelota y con el otro sigo todo lo que necesite para encontrar ese negocio que sea sustentable. Fallar es parte del proceso de aprendizaje. No estoy buscando una excusa o una racionalización que me permite tirar la toalla con más facilidad. Lo que quiero es identificar lo más rápido que pueda qué es lo que sirve y qué es lo que no. ¿Estamos? Resumiendo, a partir de los casos fantasmas y Webvan, aprendimos sobre los startups, vimos que una startup no es una empresa más que la puedo gestionar de la misma manera que lo hacía tradicionalmente. Con Groupon y Zappos aprendimos o vimos el ciclo construir, medir, aprender, y con Botizen, uno de los mejores ejemplos que hay, aprendimos sobre pivot. Podría continuar hablando sobre crecimiento y de hecho sobre pivot. Existe una lista de los distintos tipos de pivot que podemos hacer en nuestros negocios, junto con los tipos de estrategias de crecimiento sobre las cuales podemos basar nuestras estrategias. Sin embargo, preferiría recomendarles el libro Lean Startup de Eric Ries, que es un texto sobre el cual está inspirado gran parte de esta charla y que probablemente quieran complementar con The 4 Steps to the Epiphany de Steve Blank. Steve Blank es un emprendedor serial que fundó más de 10 empresas en Silicon Valley y que a él se le atribuye la idea de, si querés emprender, antes de construir cualquier artefacto, salí de tu oficina, hablar con los clientes. De hecho, si le pedís que te autografíe el libro, escribe eso, salí del edificio. Business Model Generation, un libro del 2010, escrito por Osterwalder. Este libro trata sobre una herramienta que se llama el Business Model Canvas, que nos permite modelar todos los aspectos de un negocio en el pizarrón. ¿Está? Con el Business Model Canvas ustedes van a poder pensar y replantear y dar vueltas una y otra vez sobre cuál es su propuesta de valor, quiénes son sus aliados, cuál va a ser la estrategia de monetización, la estructura de costos, etc. Crossing the Chasm, un clásico de 1999, primera edición de 1991, segunda edición de 1999. Geoffrey Moore en este libro presenta el concepto del abismo, del chasm, que tiene que saltar tu producto cuando
deja de ser empleado por early adopters y tiene llegada al público masivo. Es una lectura obligada, por más que ya tenga muchos años. Bien, hay una cosa más. Son los aspectos culturales. Como les decía, yo desde que empecé mi carrera quería saber qué significaba emprender. Generalmente busqué las respuestas en los libros. Acabo de compartir gran parte de mi bibliografía preferida. Pero cuando yo salí a la calle, porque vivo en Córdoba, hay muchas veces que las cosas no funcionan tal cual están escritas. Más allá de que un libro sea un texto y no podés modelar todo lo que ocurre, había algo más. Son los aspectos culturales. Resulta que nosotros somos latinos. Y la mayoría de los autores, los tres, son anglosajones. Excepto Osterwalder, que es suizo, pero entran dentro de la cultura anglosajona. Ellos tienen una orientación al logro muy grande. De ahí es que un americano valore mucho o le dé mucha importancia al bono de fin de año. Para nosotros es más importante la afiliación, el sentido de pertenencia, la familia, la amistad. Y a partir de este punto creo que hay muchas consecuencias que se dan después. Una de ellas es el negocio viable o el autoempleo. Es muy común que vos te encuentres con un emprendedor latino, por no decir argentino, chileno, colombiano, y que él esté pensando en ser su propio jefe, el sueño de ser su propio jefe. Ahora, a partir del segundo día, una vez que lograste ser tu propio jefe, empezás a tener hambre. A nosotros nos pasó. Y entonces empezás a decir, che, hay algo más. Nos olvidamos de algo. Es que un negocio viable, por más que vos tengas clientes, no es lo mismo que un negocio escalable. Un negocio escalable es un negocio donde vos lográs desacoplar la estructura de costos de los ingresos. Es decir, para que tus ingresos aumenten, los egresos no crecen al mismo ritmo. El caso feliz, ingresos crecen a nivel exponencial, egresos a nivel lineal. En un negocio viable, generalmente van acompañados. Para ganar un peso más, necesitas meter 50 centavos más. Funciona. Hay mucha gente que vive muy feliz bajo estos modelos de negocio. Pero cuidado, hay veces que no te alcanza. Igual, consecuencia, creo que punto tras punto es uno consecuencia del otro. En un negocio viable, el autoempleo, un negocio, ¿cómo le había llamado? Viable, sí, ok. Probablemente alcanza con tus propios ingresos, no necesitas recurrir a inversión externa. Alcanza con la tires hasta que consigues el primer cliente y una vez que está, la empresa, la rueda comienza a girar y dale que va. En un negocio que tiene un modelo de crecimiento escalable, generalmente vamos a necesitar inversión, tarde o temprano. Y eso es todo un tema, porque significa darle una silla a alguien que probablemente vos no conozcas y construir toda una relación societaria con alguien que te pone dinero, a la cual vas a tener que responder y... Además, bueno, esto me ha pasado a mí y lo he visto en muchos emprendedores latinos, cuidamos la idea como oro. No nos animamos a contarlas a nadie hasta que no sea el éxito rotundo por temor a que nos copien. O qué sé yo, las excusas que inventamos. Mientras que los anglosajones, es muy común que no solamente que difundan sus ideas en etapas tempranas, sino que sienten en la silla de sus empresas a otros emprendedores que eventualmente pueden ser competidores para que le den consejos y le dan acciones para hacer eso. Son los famosos advisors o consejeros. Finalmente, creo que tendemos a sobreestimar la importancia de la idea. En los relatos, en las películas que vemos, muchas veces creemos que la idea es lo más importante. De hecho, en los cazafantasmas o en red social, vos te das cuenta que el protagonista es la idea. Cuando en la realidad lo que importa es el esfuerzo. El esfuerzo y cómo gestionás ese esfuerzo va a ser lo que va a permitir que esa idea
que se puede traducir en visión, en pasión, se convierta en un hecho, se haga realidad. Yo todavía no sé cómo responder esa pregunta, no sé qué es emprender, sigo buscándola. Y si ustedes emprenden o están emprendiendo, probablemente se la hagan a lo largo de su carrera como emprendedores. Pero creo que la cosa viene por acá. Creo que Steve Blank nos está dando una pista muy grande. Si nosotros evitamos cometer el error más grande que puede cometer un emprendedor, que es confundir visión y pasión con hechos, probablemente logremos llegar a donde queremos llegar y bueno. Espero contribuir con su carrera, con sus inquietudes si se la plantean. Eso es todo, muchas gracias. Damos las gracias entonces a Roberto y ahora es el turno de ustedes para poder realizar alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí. Bueno, mi nombre es Mauricio. Yo quería consultar sobre cómo veías, Roberto, el ecosistema emprendedor en los últimos años en Argentina, en Córdoba, si lo veías que viene creciendo, que hay más herramientas, que hay más ayuda, que hay más casos de éxito. ¿Cómo lo veías? Bueno, solamente desde el punto de vista teórico, los libros que pueden leer ustedes, si están comenzando, son mucho más apropiados para el emprendedorismo que los que había cuando yo empecé hace 10 años atrás. Ahora hay bibliografía para el management. Yo me he leído para el management de emprendimientos. Vino una persona, Eric Ragg, y dice: los emprendimientos necesitamos un nuevo tipo de management. Yo comencé leyendo libros de economía, así grosos, así de alto. Yo soy informático, así que no había visto eso en la universidad. Me leí libros fui a cursos hasta casi de cocina he ido a cursos. Anoche estaba pensando en todos los cursos que he tomado. Y no empecé tiene que haber un management para emprendimientos. Eso es desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista más real y concreto, hay facilidades que no había en mi época. El año pasado participé en el programa Startup Chile y eso era impensable cuando empezamos. Solamente estaban los FONSOF, que bueno, es un plan interesante que te puede ayudar, pero que en 10 años no ha cambiado demasiado. En cambio, Startup Chile, hablando de una experiencia que conozco, es un modelo de incubación y de aceleración construido con todo el know-how que se ha generado en los últimos años. Y lo está haciendo un gobierno. Por otro lado, estamos viviendo la época dorada de Internet. O sea, creo que el momento en que vivimos es comparable con la fiebre del oro. Es más, hay charlas, una TED, que compara, hace una analogía de la fiebre del oro con lo que está pasando en el emprendedorismo en Internet. Entonces, no es solamente local, es global. Creo que estamos viviendo una de las mejores épocas para emprender. Si yo estuviera comenzando una carrera, o me encontrara con alguien que está comenzando una carrera y estuviera dudando en emprender, bueno, voy a hacer esta charla intentando hacer un intento a dale, que estamos en un buen momento. Agradecemos entonces a Roberto por su participación.